Ya, ahora vamos a hablar del imputado. ¿Qué entendemos por imputado? En conformidad al artículo 7, es imputado la persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la primera actuación? Y en conformidad al artículo 7 del Código Procesal Penal, dice, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la policía, a quien se le atribuya a una persona responsabilidad en un hecho punible. ¿Qué más podemos señalar? Ahora, en conformidad al artículo 43, el Código Procesal Penal nos señala cuáles son los derechos y garantías del imputado. Y dice, son derechos y garantías del imputado, a modo ejemplar. Número 1. El imputado tiene derecho a que se le informe de manera específica y clara los hechos que se le imputaron. Número 2. El imputado tiene derecho a ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de investigación. 3. A solicitar los fiscales de diligencia de investigación. 4. Solicitar directamente al juez que cita una audiencia. 5. Solicitar que se active la investigación y conocer su contenido. 6. Solicitar el sobreseimiento definitivo. 7. Guardar silencio. 8. A no ser juzgado en ausencia, entre otros. Esos son los derechos y garantías del imputado. Eso es el artículo 93. Ahora, el imputado ya en el recinto carcelario también tiene algunos derechos. A que se le exprese, bien digo, el imputado una vez preso también tiene derecho. Número 1, a que se le exprese de manera específica su privación de libertad, por ejemplo. Al que el funcionario a cargo del procedimiento de detención le informe de sus derechos. 3, a ser conducido sin demora ante el tribunal. 4, a solicitar que el tribunal le conceda la libertad, entre otras. ¿Ya? Ahora, frente a una privación de libertad ilegítima, la ley concede una acción especial que se llama amparo ante el juez de garantía. Vale decir, donde toda persona privada de libertad tiene derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía, con el objeto que examine la legalidad de su privación de libertad. Y en todo caso, para que examine las condiciones que se encontraran, constituyendo, si se fuese necesaria, en el lugar en que él estuviera. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos señalar? En cuanto a la defensa, otro interviniente sujeto procesal, la defensa. La defensa o defensa técnica es clave en un Estado democrático de derecho, porque recordemos en el sistema inquisitivo, la defensa recaía en los postulantes y en el abogado del turno. Hoy se crea un organismo autónomo, que es la Defensoría Penal Pública. ¿Ya? Luego dice el artículo 103, la ausencia del defensor a cualquier actuación en que la ley exige su participación acarrea la nulidad de la misma. O sea, si el defensor abandonara injustificadamente la audiencia o no concurriera a la audiencia, por ejemplo, o no supiere, por ejemplo, el derecho, también puede ser castigado con el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Es súper gravísimo. ¿Qué más podemos señalar? Eso, básicamente eso. Luego vamos con la víctima. Esto es un resumen sintético. No todo lo pregunto. ¿Qué es la víctima? La víctima es el ofendido por el delito. Pero hay casos en que la víctima no puede ejercer la acción, como el caso de muerte, por ejemplo. Entonces, en dicho efecto, se establece un orden de prelación. ¿Y quiénes son víctimas? Por ejemplo, número 1, el cónyuge o el conviviente civil y los hijos. Número 2, los ascendientes. 3, el conviviente. 4, los hermanos. 5, el adoptante y el adoptado. ¿Ya? Ahora,
¿qué derecho tiene la víctima? Y los derechos de la víctima están en el artículo 109. La víctima tiene los siguientes derechos. Número 1, a solicitar medidas de protección frente a posibles hostigamientos y amenazas. Número 2, a presentar querella. Número 3, ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles. Número 4, hacer oídas, se lo solicitará el Poder Fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento. 7, hacer oída. 8, a impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo, entre otros. Esos son algunos de los derechos de la víctima. ¿Ya? Y el querellante, el último sujeto procesal es el querellante. Esto está regulado en el artículo 111 del Código Procesal Penal. Dice: la querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la provincia respecto de hechos punibles, cometidos en la misma que constituyen delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren el derecho de las personas, garantizados por la Constitución o contra la probidad pública. Esos son el querellante. Ahora, ¿cuál es la oportunidad para presentar la querella? Artículo 112. La querella podrá presentarse en cualquier momento, mientras el fiscal no declare cerrada la investigación. En cuanto a los requisitos de la querella, artículo 113. La querella deberá contener: número 1, la designación del tribunal ante quien se entabla. 2, el nombre, apellido y profesión u oficio del querellante. 3, el nombre, apellido y profesión u oficio y residencia del querellado, o una designación clara de su persona. 4, la relación circunstancial del hecho. 5, la expresión de diligencias. Y 7, la firma del querellante. Entre otros. ¿Ya? Ahora, ¿qué entendemos por desistimiento y abandono de la querella? El desistimiento de la querella. ¿Qué entendemos? Los efectos del desistimiento se traducen en que este interviniente se hace responsable de sus costas propias y quedará sujeto a la decisión general de costas que adoptará el tribunal al finalizar el procedimiento. El querellado podrá ejercer acción penal o civil a que dé lugar la querella o acción calumniosa. En cuanto al abandono de la querella, podemos señalar que es una sanción procesal que hace perder al querellante su carácter de sujeto procesal e interviniente dentro del proceso penal, por haber incurrido en una de las conductas prescritas por la ley. ¿Y en qué caso se produce el abandono de la querella? Número 1, cuando no adhiere a la acusación fiscal o no acusarle particularmente. Número 1. 2, cuando no asistiera a la audiencia de preparación de juicio oral sin causa justificada. Y 3, cuando no concurriera a la audiencia de juicio oral, o sea, ausentare sin autorización del tribunal. Y en cuanto a los efectos del abandono de la querella, se traduce en que se impedirá al querellante ejercer los derechos que en su calidad de tal le confiere este código. Esto es sucintamente lo que son los sujetos intervinientes en el proceso penal.